Hola, bienvenidos a Negocios Simples, el espacio donde podemos hablar de finanzas, contabilidad de una manera clara, sencilla y que todos podamos comprender. Hoy estoy muy contenta porque tenemos un invitado muy especial, una persona que nos ha apoyado desde nuestros inicios en nuestro proyecto de Impegna, un gran amigo y realmente alguien que me enorgullece saber que cuento con él y que sé que cuento con él para cualquier situación de la vida. Vamos a hablar de Giancarlos Jiménez, es ahora director de finanzas en una farmacéutica, ha tenido muchísima experiencia en el área de finanzas desde sus inicios profesionales y también es docente en Barna. Mi querido Giancarlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Yolanda? Todo muy bien, Gracias por las agradecida. palabras. Bueno, Giancarlos, quiero que por favor, yo sé que tú eres un profesional bastante técnico, ¿verdad? Y que tienes muchísima experiencia. Nos gustaría que hicieras el esfuerzo de hablar de finanzas de una manera simple porque queremos llegar a todos los empresarios, aquellos que están emprendiendo, aquellos que ya sí conocen de finanzas, pues se identificarán en cualquiera de las formas que tú nos propongas, ¿verdad? Hablar el día de hoy. En inicio queremos hacer esto una conversación simple que nos ayude a poder darle a nuestro público pues cosas, insumos que le permitan en sus negocios avanzar. Y realmente, nada, la idea es poder ir conversando de estos temas como tú y yo hemos tenido conversaciones Claro. múltiples, ¿verdad? Claro. Giancarlo, ¿por qué son importantes las finanzas en las empresas desde tu perspectiva? Las finanzas, bueno, yo tenía un profesor que decía que las finanzas son el lenguaje de los negocios. Yo sé que cuando uno empieza un negocio lo que le importa es vender, vender y vender y vender. Pero después de que uno llega a cierto nivel, después de que uno llega a cierto crecimiento, uno necesita cierto control para saber si efectivamente lo que estás vendiendo se te está quedando en el bolsillo. Y al fin y al cabo, las finanzas es qué sale de mi bolsillo y qué me retorna de vuelta. Y las finanzas me ayudan a comprender si efectivamente estoy recibiendo algo de vuelta y si estoy recibiendo algo suficiente de vuelta. Y entonces, en este mundo nuestro, la gente confunde mucho. ¿Eso es contabilidad? ¿Eso es finanzas? ¿Qué será eso en realidad? Son dos hermanos. Ok. Vamos a decir que la contabilidad, Buena analogía. Son dos hermanos. claro, la contabilidad es el insumo para el análisis financiero. Si yo tengo una contabilidad que no está bien hecha, que no se registra correctamente, pues yo te voy a dar una información financiera errada también. Y a veces tomar decisiones sin información es malo, pero tomar decisiones con información errada puede ser hasta peor. Claro. Entonces la contabilidad me registra las transacciones, el análisis financiero me las analiza para ver qué puedo mejorar. Y en tu experiencia, ¿has llegado a algún cliente que hayas asesorado o quizás un estudiante que realmente no esté tan organizado a nivel de contabilidad y entiende que puede hacer finanzas en su negocio? Bueno, he visto de todo a través de los años, pero lo que yo sí creo que lo que más he visto son dueños de negocios, ya sea de MIPYMES o de empresas, vamos a decir, medianas, en donde creen que la contabilidad o el análisis financiero lo tienen que hacer ellos. Y el enfoque de ellos es en la creación de valor. El financiero te ayuda a crear valor, pero no tienes que hacer tu contabilidad. Uno cuando está empezando un negocio que comienza a realizar inversiones en inventario, en mobiliario, en equipo, una de las mejores inversiones que uno puede realizar también es en un buen contador con conocimiento fiscal Claro, también. claro. Porque te ayuda a organizar tu casa y también a prevenir que pierdas algo por algún error material a nivel fiscal o a nivel financiero o a nivel de caja. Claro, y cuando tú hablas de valor, ¿a qué te refieres exactamente cuando el dueño de negocio, vamos a decir que parte de su rol es agregar valor? Bueno, los negocios son personas y uno puede ver los negocios desde distintas aristas. En finanzas, el valor, a mí lo que me importa como accionista, como dueño de negocio, es qué tanto yo estoy colocando dentro del negocio y qué tanto el negocio me está devolviendo, pero no en rentabilidad, no en ventas, es en Exacto. efectivo. Claro, Yo invertí 100 pesos, si yo estoy recibiendo 5 pesos, me conviene simplemente ponerlo en el banco. Y me olvido de DGI, me olvido de nómina, me olvido de empleados, de todo.
pero yo tengo que asegurarme de que si yo invierto 100 pesos, me rinda más que cualquier opción en cualquier institución financiera que pueda haber acá o en el mercado de valores, porque al fin y al cabo es un riesgo. Entonces tengo que asegurarme de crear ese valor. ¿Y te ha tocado así como que hay un cliente que llegas a su empresa y te das cuenta que precisamente pueden darse situaciones en las que ese cliente, bueno, pues está en ese 5 pesos cuando invierto 100? Claro. ¿Y qué cosas realmente has encontrado que están mal hechas o que probablemente es que realmente el negocio es rentable a 100 de beneficio 5? Claro. Bueno, cuando estamos hablando de valor, solamente lo podemos ver desde 3 aristas. Hay 3 aristas que me ayudan a mí a aumentar el valor. Y de nuevo, con valor es dinero en el bolsillo del accionista o del dueño del negocio. Okay. Lo primero es la rentabilidad. Yo tengo que asegurarme que lo que yo estoy vendiendo me está generando alguna ganancia. Yo compro algo en 100 pesos, lo vendo en 150 y aseguro de organizar mis gastos, mis empleados, de que me quede algo al final hacia mí. Claro. Luego de la rentabilidad es en el manejo de la liquidez o como llamamos capital de trabajo. De manera muy sencilla, ahí estamos hablando en qué tan rápido tú cobras, qué tan rápido tú vendes tu inventario y qué tan pronto o qué tan lento tú le pagas a tus proveedores. Tú siempre quieres cobrar más rápido, vender el inventario más rápido y pagar lo más lejos posible. Correcto. Y por último, en las necesidades de reinversión que requiere el negocio. Es decir, tu negocio para tú poder crecer, tú necesitas otro equipo de producción, tú necesitas otro vehículo. Entonces, esas 3 aristas me van a determinar qué tanto valor yo estoy generando. Y casi siempre donde se pierden los dueños de negocios o los accionistas es en pensar que estoy vendiendo, pero no estoy siendo rentable, y compro demasiado inventario y lo mantengo parqueado en mi almacén. Exacto. Y es un tema también la comprensión del capital de trabajo, que muchas veces muchos dueños de negocio escuchan el término ya cuando van a los bancos que necesitan algún dinero para la operatividad del negocio. Ese es el capital de trabajo. Yo compro y vendo, no sé, computadoras. Al final, si tengo que ir al mercado a buscar dinero para comprar más computadoras, significa que yo necesito aumentar mi capital de trabajo. Si necesito aumentar mi capital de trabajo y la empresa no ha sido lo suficientemente solvente y estable para proporcionar esa nueva compra de mercancía, entonces está mal el negocio. Sí y no. Porque hay que ver primero si no está generando suficiente efectivo, y eso puede ser o porque no está siendo muy rentable o simplemente es un tema de volumen. Entonces, cuando yo voy al banco para poder aumentar mi capital de trabajo, es prácticamente para yo o soportar el tiempo en lo que yo recibo el dinero de mis clientes o para poder comprar más inventario. Claro. Un mejor ejemplo, o uno de los ejemplos más fáciles para las personas entender, es si yo soy una pequeña empresa, una mediana empresa que le vende a algún supermercado o algún retail, ¿no? Algún detallista. Usualmente los grandes supermercados te pagan a ti entre 90 y 120 días, 150 días, pero yo pago nómina todos los meses. Entonces, para yo poder brindarle ese servicio, yo debo de ir al banco para que me preste alguna línea de crédito, algunos fondos, para yo, en lo que yo termino de cobrarle al cliente, pues entonces yo tener dinero con qué pagar mi nómina, con qué pagar la luz. Y además de eso, debo de venderle al banco el inventario. No es que yo le vendo una vez y en 90 días hacemos negocio de nuevo. Es que todos los meses le tengo que vender inventario. Y si yo no he cobrado, porque me pagan a 90 días, ¿cómo yo voy a seguir comprando inventario? Entonces, el manejo del capital de trabajo es sumamente esencial para la generación de valor, la generación de efectivo para el accionista. Entonces, si yo soy una empresa y tengo que financiar a mis clientes por 90, 120 días, que es como dices, usual en el área, en la industria de los supermercados y retail, yo sí está bien que pueda tener una línea de crédito o un préstamo para capital de trabajo, porque yo estoy consciente que lo que estoy haciendo es financiando esos 90, 120 días. Correcto. Ahora te hago la pregunta. Luego que ya pasan esos 90, 120 días y que logramos sobrepasar esta curva, que usualmente esos 3, 4 meses tú tienes que solventar los gastos fijos por ese tipo de cliente que tienes, pero empieza luego una rotación estable de las cuentas por cobrar porque mensualmente se van cumpliendo 90 o 120 días. Si pasara eso y ya yo estoy bien y se supone que mis 90, 120 días se están cobrando mensualmente y aún así no estoy en capacidad
ni de pagar esa línea de crédito que tomé en aquel momento, ni estoy en capacidad de comprar nuevos inventarios necesarios para la venta, ¿qué puede estar pasando en ese negocio? Ahí puede haber un escape de liquidez. Y cuando hablamos de liquidez, es De dinero, dinero. efectivo. Es dinero que me hace falta para hacerle frente a mis obligaciones de corto plazo, que son Exacto. deuda a corto plazo y proveedores. Eso es Exacto. principalmente liquidez. Y los gastos fijos igual. Y los gastos fijos. Entonces, cuando hablamos de problemas de liquidez, cuando uno ve de que estoy vendiendo, pero no veo eso en mi bolsillo, todavía tengo que o alar de la línea de crédito o tengo que ponerle de mi propio dinero al capital, hay 5 rubros que yo debo de revisar. Primero es el manejo de la rentabilidad. ¿Cuáles son mis gastos fijos? ¿En qué yo estoy gastando? Si estoy vendiendo a un margen que es realmente necesario o bueno para mi negocio. Luego de eso, tiene que ver con el manejo de las cuentas por cobrar. Si estoy cobrando lo suficientemente rápido, si estoy ofreciendo incentivos para que me cobre más rápido, para que me paguen, perdón, más rápido. Si estoy gestionando mi inventario de la mejor manera posible, si estoy negociando buenos términos con mis proveedores. Y luego de que yo tengo esos 4 rubros cubiertos, ahí es que yo puedo comenzar a hablar de una línea de crédito. El error que cometen muchos dueños de negocios, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, es que resuelven su falta de liquidez con el financiamiento a corto plazo, con banco. Pero si tú tienes la casa desordenada, claro, la deuda lo único que va a hacer es agregar más problemas. claro. Y es importante también que podamos tocar el tema inicial que dabas sobre lo que nos has explicado. Y es que cuando tú, por ejemplo, no has definido un margen que realmente logre solventar los gastos y el costo, evidentemente, de lo que vendes, entonces no sabes si la rentabilidad se escapa por ahí, de hecho. ¿Qué debe de pensar el dueño de negocio cuando va a establecer ese precio? Porque eso es algo difícil, especialmente en servicios. En servicios, como no hay unos parámetros, digamos, que lo dicte el mercado, es difícil agregar un precio que tú sepas que pueda realmente ser rentable y hacerte competitivo, porque el tema del precio no es solamente que yo gane, el tema del precio es igualmente que yo quiero ser competitivo con quien hace el mismo negocio que yo hago. Correcto. ¿Qué debe de tomar en cuenta un dueño de negocio cuando va a calcular ese margen? Esa es una de las preguntas más difíciles que he tenido en toda mi carrera porque me la han hecho mucho. Claro. Y la verdad es que de la mejor manera que lo puedo resumir es que depende de 3 puntos. Si nos vamos al punto, vamos a decir, relativamente técnico, primero es qué tanto tú te quieres ganar. Si yo vendo algo y yo me quiero ganar un 60%, vamos a decir, muchas veces lo calculan de manera errada. Porque dicen, bueno, yo compro algo en 100 pesos, yo me quiero ganar un 60% de esos 100 pesos que yo compré. Y lo que hacen es que le aumentan un 60%. Entonces, 100... ¿Y eso está mal? Claro. Ahí tú Cuéntanos. vas a estar ganando, pero vas a estar ganando menos que el 60%. Menos que el 60%. Claro. Entonces, para tú poder determinar el precio de venta, es que tú dices, yo compro algo en 100 pesos y me quiero ganar un 60% de eso que yo compré. El método correcto para el cálculo del precio es los 100 pesos dividido entre 1 menos 60%. Que es el margen que me quiero ganar. Entonces, eso vamos a decir es la más sencilla y técnica. Si todo funcionara como Excel, el mundo fuera mucho más fácil, ¿no? Claro, sí. Pero entonces vienen otras aristas que yo tengo que tomar en cuenta. Claro. Y yo lo he podido resumir en 2, que tiene que ver en cómo está el precio de mercado. Es decir, porque yo no puedo... Muchas veces lo determina el mercado. Muchas veces lo determina el mercado. Para ser competitivo. Yo no puedo cobrar algo $100,000 cuando el mercado está en $20,000. Nadie me va a contratar. Entonces tengo que más o menos ver cómo está eso. Pero también, si yo efectivamente voy a cobrar $100,000, yo tengo que asegurarme de que le estoy generando un valor a esa persona o a ese cliente y que el cliente, más importante que todo, esté dispuesto a pagarlo. Claro, y esa disposición de pagarlo, digamos que en servicios es muchísimo más difícil, Sí. Pero igual el producto, cuando es un bien, tú tienes oportunidad de hablar de las características de ese producto, lo que hace diferente un producto similar en el mercado, en la marca, todo eso tiene una incidencia. Si es un dueño de negocios, tú entiendes que realmente debería de hacer un estudio de marketing de sus productos o... Como no son tan grandes, quizá mi pyme no es tan grande como para poder tener capacidad de hacer este tipo de estudios, que él podría hacer solito para poder, digamos, que entender que sí es competitivo y cuál es lo diferenciador que tendrá su producto o servicio
frente a los demás del mercado que a veces incluso son la misma marca. Claro. ¿Qué pudiera hacer? Yo he pensado en algunos casos con clientes es dar el servicio a domicilio, por ejemplo. Claro, sabemos que eso va a aumentar un poquito el costo, pero igual es un diferenciador. Quizás colocarlo en línea y la gente así no tiene que ir a la tienda física. ¿Qué otras cosas en tu experiencia tú has también visto que han sido cosas diferenciadoras que al final cuestan no tanto y que un pequeño empresario o mediana empresa puede hacer la inversión? Lo mejor que podemos determinar es algo que en inglés se llama el jobs to be done, o El trabajo que tiene que estar hecho. el trabajo que tiene que estar hecho, exactamente. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es tratar de identificar cuál es ese trabajo que desea que el cliente que se realice y uno construye su propuesta de valor con base a eso. Claro. Un ejemplo en nuestra rama, quizás, que pudiéramos decir, es el tema de valoración de empresa. Hace 20, 30 años probablemente quien te valoraba una empresa era algún profesor de la universidad o algún técnico de Wall Street, etc. Ahora mismo, la valoración de empresa te lo hace cualquier estudiante de finanzas porque se ha ido estructurando y estandarizando. Entonces, si tú vas donde un cliente y le dices, mira, yo te voy a valorar la empresa, sí, perfecto, pero no te va a cobrar lo que te cobraba, lo que tú podías cobrar antes. Claro. Porque ¿para qué tú valoras una empresa? Tú la valoras porque tú quieres o comprar una empresa o venderla. Entonces, la valoración ya se volvió un accesorio. El valor real viene siendo en si tú me ayudas a buscar el financiamiento y de negociar la compra de esta empresa o la venta de esta empresa. Entonces, tienes que identificar bien qué es lo que está buscando tu cliente para poder estructurar tu propuesta de valor. Y ya que hablamos de valoración de empresas, me gustaría, digamos que allanar un poco este término. Y claro, has explicado muy bien el por qué yo necesitaría una valoración de mi empresa. Igual, valorarla significa yo saber cuánto vale, valga la redundancia, ¿verdad? Si yo comencé este proyecto, esta empresa hace 3 años, con una inversión de $1,000,000 y hoy en día puedo calcular que ese $1,000,000 se ha multiplicado X, entonces ese es el valor que tiene la empresa, claro, agregando otras cosas, agregando otros factores, digamos, de la misma competencia en el mercado, de la misma estadística de otras empresas del mismo rubro y otras cosas que se toman en cuenta para la valoración. Si una empresa llega al punto donde el dueño de la empresa está pensando en venderla, ¿qué recomendaciones podríamos darle a este dueño de empresa? En la valoración de empresa depende mucho, primero del estado en donde se encuentra la empresa. Si es una empresa que está en crecimiento, si es una empresa madura, si es una empresa que incluso hasta está decayendo, ¿no? Claro. Pero la valoración, si nos vamos de una manera muy sencilla, depende de cuáles son los flujos futuros, es decir, cuál es el efectivo que me va a estar generando la empresa en el futuro. Porque tú compras algo por lo que te puede brindar mañana, no por lo que vale hoy. Un ejemplo que yo doy casi siempre en todas mis clases es la compra y venta de un vehículo. Vamos a suponer que yo me compre un Hyundai Sonata. Lo compre, por decir algo, en $1,000,000, por decir un monto. Claro. En 2 años, 3 años me vale $500,000. Bueno, si era algo propio, lo vendo en $500,000 y punto. Ese era el valor del vehículo, yo me quedo con $500,000, si no le debía nada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo ese Hyundai Sonata? Yo lo alquilo a varios choferes durante el mes. Y eso me genera un ingreso adicional de $1,500,000 todos los meses. Ahí la valoración del vehículo ya no son $500,000. Correcto. La valoración del vehículo es lo que me genera y lo que me puede seguir generando ese vehículo en el futuro. En el futuro, claro. Y eso es una valoración de empresa. Es tu empresa cómo está hoy, cuáles son tus clientes, cuáles son tus ventas, qué me puede valer en el futuro. Yo traigo eso al valor presente para expresártelo en términos de hoy y quitamos la deuda, porque lo que es deuda no es tuyo. Y ese es el valor de tu empresa. Claro, en resumen, es tú saber que hoy tienes un negocio que funciona y ese negocio que funciona se calcula qué pudiera estar pasando con ese negocio conforme a la información de hoy en 3, 5, 10 años. Entonces, quien va a comprar, evidentemente, busca rentabilidad en la compra. Entonces, cuando va a comprar, quiere saber qué valor un especialista va a agregar a esta empresa que hoy funciona y que probablemente incluso tiene ganancias o, como tú dices, puede estar en crecimiento, madura o ya decayendo, y cómo yo
puedo, digamos que en el futuro, recibir lo que estamos calculando hoy o mejorar ese rendimiento inclusive. Exactamente. Porque muchas veces, Giancarlo, se compran empresas que ya están decayendo, pero hay una estrategia detrás de todo eso, ¿verdad? Claro, exactamente. Un dueño de empresa que, digamos, hace un tipo de negocio que se da cuenta que hay un negocio similar o que quizás el mismo negocio, que hay a una persona que no le funcionó porque tiene que ver mucho con el objetivo que tenga el dueño de la empresa y la seriedad con la que tome ese negocio. Claro. Y la vaya a comprar. Esas son las, o sea, ¿cuáles cosas nosotros pudiéramos decirle? Mira, si tú vas a comprar, si tú vendes, eres de retail y vendes, digamos que snacks, que vende cosas, chucherías de merienda para niños y demás. Cuando tú vas a comprar una empresa del mismo rubro, igual que probablemente no tenga el mismo rendimiento que la tuya, pero ya tú tienes el know-how del negocio, es decir, tú conoces el negocio, tú miras qué esa empresa va a estar haciendo en 3, 5 y 10 años, dependiendo, digamos, de la condición en la que tú la encuentras. Sí, claro. La analizas y debes de analizarlo como si fuera una entidad Sí. aparte. ¿No? Ok. Porque lo que estoy tratando de hacer es ver cuál es el valor, cuál es el efectivo adicional que esta empresa que yo voy a estar comprando me va a generar a la de hoy. Entonces yo tengo que tratar de proyectar qué pasa si yo me quedo con mi empresa sola y qué pasa si yo la compro. Y si yo la compro y no llego a obtener esas sinergias, pues entonces me conviene mejor seguir mi camino. Pero usualmente lo que yo hago cuando analizo si comprar una empresa o no, Ajá. es tratar de ver si aumento mi participación de mercado. Si si vamos a decir, en un mercado de 10 clientes, yo le vendo a 5 clientes, yo compro otra empresa para venderle a 8 clientes de 10 en total. Entonces, mi participación de mercado es un 80%. Claro. Otra manera también es de yo poder quizás aumentar mi línea de negocio. Puede ser que yo esté vendiendo picaderas, pero no estoy vendiendo refrescos o no estoy vendiendo agua. Entonces yo compro otro competidor para ayudarme a complementar mi propuesta de valor. Entonces todo tiene que ir acorde a cuál es el valor adicional, el efectivo adicional que me está generando esta empresa que pienso adquirir sobre el negocio actual. Claro, y que realmente cuando estas dos converjan, que haya digamos, la rentabilidad al menos que se tiene con la primera empresa o que se mejoren los números en conjunto, ¿verdad? Como dices, Correcto. si vendía picaderas o los snacks y agrego refrescos, agrego agua, agrego jugos, pues evidentemente que este agregado debería de proyectar mejores ventas o al menos las mismas ventas. O disminución de costos. Vamos a suponer, por ejemplo, Claro. de que yo venda botellones de agua, pero yo no tengo los botellones. Si yo simplemente los compro Los y los compras. vendo. Pero ¿qué pasa si yo decido entonces centrarme y comprar la fábrica de los botellones plásticos? Exacto. Entonces yo ahora estoy eliminando un intermediario de la cadena de valor y eso con lo que se quedaba el intermediario, yo me quedo con él. Entonces todo es analizar qué pasa si yo compro esta empresa y cómo me aumenta mi efectivo. Exacto. Y además de eso, saber que esto debe de agregar valor. Porque a veces sabes que los dueños de negocios toman decisiones que quizás no tienen toda el respaldo, ¿verdad?, profesional por muchísimas razones y de repente cargan con un tema que no habían anticipado porque no se hizo el correcto análisis antes de la decisión. Siguiendo con el mismo ejemplo del que vende agua e intermedia para comprar los botellones y de repente compra la fábrica de agua, pero no tomó en cuenta que digamos que la maquinaria o la industrialización de esos botellones requiere de buscar material de reciclaje y de repente no tiene, digamos que los contactos o el expertise de cómo recolectar estos materiales de reciclaje o digamos que tiene que asociarse con alguna empresa que es recolectora de desechos. Es un asunto un poquito complejo y de repente tiene el negocio. Claro, elimina esta parte de la cadena de valor y efectivamente el costo tiende a reducirse, pero ¿qué pasa si el otro negocio requiere un tipo de expertise que no es necesariamente el core del negocio del que yo estaba acostumbrada a gerenciar? ¿Qué podemos recomendarle a ese emprendedor que ya tomó la decisión y ya está en el proceso de adherir a la cadena de valor de su empresa este nuevo componente? Lo que yo veo que más funciona es que cuando tú compras una empresa en donde tú no eres tú no tienes el expertise de esto,
es que el personal gerencial que está dentro de esa empresa debe de quedarse contigo unos de 2, 3, 5 años hasta que tú lo estabilices y pueda haber una transferencia de conocimiento. Excelente, Giancarlo, tu intervención, porque es importantísimo que los dueños de negocios sepan que no compro la empresa solamente. La empresa tiene unos agregados que incluyen el expertise de los empleados que son parte esencial o clave de la empresa, que es necesario permanecer con ellos, y tú hablas de un periodo de 3, 5 años, y la realidad es que muchas veces el dueño del negocio quiere una gente que él conoce o una gente que confía, pero tienes que saber que no es solamente confianza en este sentido, sino el tecnicismo que requiere esta nueva línea de negocios que estás adquiriendo en la empresa. Claro. Para ir finalizando, ya, Giancarlo, el tiempo pasa rápido con nosotros hablando, me gustaría que le diéramos unos consejos finales a aquellas personas que están en este proceso de cualquiera de las cosas que hemos ya tocado, comprando una empresa, pensando expandir, pensando agregar un análisis financiero, valorando su empresa porque ha decidido incursionar en otro negocio, cualquiera de estas cosas. ¿Qué consejo le podemos dar, incluso a los que no están en ese proceso y van en el día a día de la empresa, para que desde la perspectiva de finanzas, que no es contabilidad, puedan tomar decisiones que sean eficaces para ellos en el tiempo y que puedan realmente generarle el valor añadido que debería de tener una decisión de finanzas? Si me permites darte quizás una respuesta estructurada a eso. Claro, dale. Porque es que todo depende. Sí. Y yo quiero ir desde el inicio hasta el final y creo que se puede dar un buen cierre en ese aspecto. Las necesidades de finanzas y de análisis financiero del negocio y del accionista o del dueño van cambiando van creciendo las empresas. Lo primero, cuando tú lanzas una empresa, lo primero que tú tienes que preocuparte son por las ventas. Porque si tú no vendes, tú no estás en nada. Claro, definitivamente. Entonces, ¿estás vendiendo? Ok, vamos a agregar la parte de rentabilidad. ¿Hacia cuánto tú tienes que vender para alcanzar tu punto de equilibrio? Que no estés perdiendo. El punto de equilibrio no es más que lo que yo vendo y lo que me cuesta vender y mantener esa venta por los gastos que yo lo pueda generar. Si vendo 100 y me cuesta 80 y los gastos son 20, 100 y 100 se netea en cero. Exactamente. Eso es lo que es el punto de equilibrio. Ese es el primer punto. Okay. Alcancé el punto de equilibrio, ahora me tengo que enfocar en rentabilidad. Entonces, por un lado, necesitas a un financiero que entienda la parte comercial y que esté dispuesto a invertir en la parte comercial para llegar a ese punto de equilibrio. Claro. Luego, en la parte financiera, necesitas a alguien que te ayude a organizar tus finanzas, a organizar tu rentabilidad y ayudarte a ti a que realmente seas rentable. Luego de que eres rentable, lo que necesitas es alguien que te ayude a estructurar financieramente tu negocio. ¿Cómo está tu capital de trabajo? ¿Cómo está tu liquidez? ¿Cómo están tus finanzas? Alguien que vea tu negocio de una manera holística para saber efectivamente si lo que estás obteniendo de rentabilidad es suficiente con los recursos que tienes que colocar. Y aclarar ahí que no tiene que ser un empleado de la empresa. Tú puedes contratar servicios financieros de iguala o puntuales por un tiempo del mes que tú quieras este análisis, y ahí pues ya tienes la información y acompañado de este profesional puedes igual tener el beneficio de este tipo de análisis. Excelente punto, porque muchas veces pensamos o me preguntan, sí. ¿Contrato o subcontrato? Bueno, quizás al inicio, cuando tú estás arrancando, tú puedes tener una iguala contable. Claro. Pero cuando tu negocio crece, tú necesitas un contador interno. Definitivamente. Y lo que viene siendo de fuera es alguien que te ayude quizás más con la parte de organización, de estructuración. Asesoría. Así también como vas creciendo, cuando ya tú estás más grande, tú quizás ya tengas algún analista financiero o algún gerente de contabilidad. Claro. Y la persona de fuera viene simplemente a asesorarte a nivel de análisis financiero. Valor, claro. Añadir valor. Y luego de que tú tengas tu casa en orden, rentabilidad y la estructuración financiera, lo siguiente es ver en dónde yo coloco mi dinero para que me rinda mejor el futuro. Ay, buenísimo. Entonces, tengo que ver si yo compro este vehículo, si yo compro un nuevo equipo de producción, en qué tanto tiempo me retorna esa inversión y qué tanto retorno me va a brindar. Entonces, eso puede ser alguien in-house como también puede ser alguien de asesoría. Claro, a esto le agrego planificar los gastos de la empresa, especialmente aquellos gastos que sabemos que la empresa va a tener
y que pueden estar presupuestados. No tiene que ser el presupuesto, pero sí una estimación de lo que pienso gastar, reservar dinero para el pago de las obligaciones fiscales y también otras obligaciones que generan moras, recargos. Es importante mantener esto en control. Invertir en el negocio, como dice Giancarlos, cumplir con los impuestos, porque eso puede limitar al negocio en un momento determinado. Ya grandes empresas hacen licitaciones y están requiriendo certificación al día de DGI, igualmente el Estado, y bueno, también para la sanidad de la misma empresa. Bueno, y con ese punto, y disculpa que te interrumpa, No te pero preocupes. eso de los impuestos es sumamente importante, porque ya tengo... Bueno, no quiero decir cuántos años ya. para que no nos pongamos viejos los dos. Exacto, pero tengo varios años en esto. Y lo que yo he visto es que las estrategias, entre comillas, para tú pagar menos impuestos no son las mejores. Tú puedes pagar menos impuestos siempre y cuando estás dentro de la ley, pero cuando ya estás tratando de evadir, eso se te alcanza 5, 7, 8 años después. Entonces terminas perdiendo más dinero. Así es. Un asesor fiscal, un asesor o un contable que conozca de la parte fiscal es una de las mejores inversiones que puedes hacer para la sostenibilidad de tu negocio. Claro, y para eso estamos nosotros en Impecno Financial Consulting. Giancarlos, agradecerte por tu tiempo. De verdad que una delicia siempre conversar contigo de estos temas. Me encanta que podamos darle información a las personas que nos ven de las finanzas, un punto bastante importante y crucial para el negocio. Agradecemos a ustedes por haberse quedado hasta el final. Recuerda escribirnos si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún tema que te gustaría que estuviéramos trabajando desde aquí, pues estamos a la orden para recibirles y plantear aquí de la mejor forma posible y simple esta cosa que nada, dentro del negocio, pues tú quieres que alguien te la pueda explicar. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, Giancarlo.